Ahí está. Esta clase y el PowerPoint de esta clase también, para que puedan trabajar la semana que viene con el seminario. Bien, empezar a mostrar pantalla. Ahí está. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? ¿Sí? Sí, sí. Bien, Sí, perfecto. profe. Bueno, comenzamos. Tengan a mano una tabla periódica, ¿sí? Para si me van siguiendo con alguna de las estructuras que voy mostrando en relación a los elementos, cómo se ubican, y dependiendo de la ubicación también después va a surgir el futuro carácter de enlace que tengan entre los mismos. Bien. ¿Qué es el enlace químico? Ya habíamos visto en la clase anterior que los elementos de la tabla periódica estaban ubicados de tal manera de que esta serie de grupos o familias de elementos y filas o periodos o niveles de energía hacían de que cada elemento era particular. Y esos elementos en la naturaleza pueden estar en forma nativa, sin reaccionar entre sí, pero generalmente los elementos han reaccionado de forma natural entre sí desde que se formó la Tierra. Ustedes, si comienzan a leer algo de lo que es la historia de nuestro planeta, fíjense que el agua antiguamente no existía, un elemento primordial para la vida, para toda la vida orgánica que tenemos todos los seres vivos, independientemente de que seamos de cualquier reino, ¿sí? O bien del tipo de especies celulares, no podemos ser independientes del agua, ¿sí? La vida nació en el agua y de alguna manera después conquistó la corteza terrestre cuando ya hubo un ambiente de atmósfera enriquecido en oxígeno, ya que en el mar había oxígeno. Ustedes saben que hay animales que viven en el mar y subsisten en el mar gracias a que pueden capturar el oxígeno del agua. Nosotros no lo podemos hacer. Pero, y hay otros animales que han vuelto, ¿sí?, al agua por una cuestión evolutiva, pero que siguen respirando por pulmones, los cetáceos, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, en este panorama, tenemos que entender que los elementos pueden estar en forma nativa, el calcio, por ejemplo, pero a veces reaccionan entre sí y han reaccionado antiguamente formando primero un caldo primigenio en el agua que formó toda la vida, como la conocemos, desde las primeras biomoléculas, y que también nos acompaña en la forma inorgánica, como por ejemplo con moléculas como el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono, etc. Es decir, que no podemos ser, digamos, desconocedores de la historia química de la Tierra. Bien, ahora, ¿qué es el enlace químico? Cuando los elementos reaccionan entre sí para formar o bien moléculas, o bien compuestos iónicos, o bien compuestos metálicos, dichos enlaces se denominan químicos. ¿Por qué? Porque van a permanecer ahora unidos entre sí, ¿sí? Esta unión puede ser de dos tipos. Puede ser una unión de tipo, o sea, la que vamos a ver nosotros, ¿sí? Una unión de tipo covalente o una unión de tipo iónica, ¿sí? Esas uniones son las que mantienen a los elementos unidos entre sí y que también vamos a ver que pueden interactuar entre dichos compuestos, es decir, que el enlace ya no va a ser intraatómico, sino intermolecular, por ejemplo, ¿sí? En donde los elementos se van a unir entre sí y luego las moléculas van a permanecer unidas entre sí mediante distintos tipos de enlaces, ¿sí? Tema que nos va a tocar toda la clase de hoy. Bien. Ya que hice una introducción, ahora les muestro lo que habíamos visto en la clase pasada, la tabla periódica, ¿sí?, con los elementos que conocemos como metales y no metales, ¿sí?, y las distintas transiciones entre elementos que son metales puros, grupo 1 y 2, elementos de transición, que son los que se encuentran del grupo 3 al 12, elementos de transición interna, los que están extraídos de la tabla, con periodos 6 y 7, pero el mismo grupo que es el 3, y del 13 al 17, los elementos que van a ser caracterizados por ser de tipo
metales pobres, metaloides y no metales, ¿sí? Y el último grupo, que son los gases nobles o inertes o raros, que no necesitan combinación química, o sea que los vamos a excluir de este apartado de enlace porque no se enlazan, ¿sí? Salvo algunas condiciones experimentales, ¿sí? Entre, por ejemplo, el flúor y algunos de los gases inertes, como el xenón, ¿sí? Generalmente no vamos a conocer tipos de enlaces, ¿sí? Con estos elementos que se denominan gases nobles o inertes. Bien. Iones. ¿Qué son iones? Cuando los elementos de la tabla periódica, ya sean metales o no metales, o bien pierden o bien ganan electrones, se transforman en iones, ¿sí? Dicho esto, un ion es una partícula atómica que puede haber perdido o ganado electrones, uno o más, ¿sí? En el caso de los elementos, cuando ganan electrones, se transforman en aniones. Y cuando pierden electrones, se transforman en cationes, ¿sí? La carga que va a tener ahora el elemento en sí, que ya no está en su estado nativo, va a depender de la cantidad de electrones ganados o cedidos. La carga puede ser positiva o negativa, y lo marco desde ahora. La carga positiva no implica ganancia, implica pérdida. Es decir, que lo único que puede pasar acá es que o se pierden o se guardan electrones. Entonces, si tengo carga positiva, ya tengo que pensar que lo que se perdieron, como dije recién, fueron electrones, uno o más, y la carga va a depender de la cantidad de electrones perdidos o cedidos. En cambio, en los elementos que se denominan aniones, hablamos de ganancia, es decir, lo que se ganan son electrones, uno o más, como la cantidad de carga negativa que se le aporta al elemento, ¿sí? Puede ser que alguien esté entrando y saliendo del chat o siguen entrando. Yo no alcanzo a ver, díganme ustedes. Por el ruido que escucho del tintín cada... Después voy a tratar de sacar a eso. Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un elemento que tiene 1, 2, 3 electrones, lo veo porque está en una zona orbital, que es el primer nivel, es el 1s, y en el segundo nivel tengo un solo electrón. Es decir, que la configuración electrónica de este elemento sería 1s2, 2s1. ¿De acuerdo? Anótenla. ¿Qué elemento es este? Si tiene 3 electrones y obviamente tiene 3 bolitas rojas que son protones. ¿De quién El se trata? litio puede ser. Es el litio, ¿de acuerdo? Fíjense que tiene 4 neutrones, es decir, que si yo sumo 4 y 3, 7. Busquen en la tabla periódica y el número másico, o A, tiene que ser cercano a 7, ¿de acuerdo? ¿Lo encontraron? Es decir, tiene un Z igual a 3 y un A igual a 7. ¿Sí? Si hago 7 menos 3 me da 4, que son las 4 esferas azules que veo acá. 4 neutrones, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad de neutrones siempre recuerden que se obtiene como A menos Z. No puedo hacerlo al revés porque me da negativo. Entonces siempre es como si fueran a ordenar alfabéticamente de la A a la Z. Piensen en eso. Bien. Ahora, cuando este elemento que es el litio pierde un electrón, fíjense que este orbital queda vacío, que es lo que yo comenté en la clase pasada. El catión ahora es más chico porque la nube electrónica se encoge, ¿sí?, que el átomo en cuestión. Es decir, que del litio al catión litio, el catión litio es más chico, es menor su radio atómico que el del litio en estado nativo. Bien, entonces, ahora si cuento, tengo 1, 2, 3 cargas positivas y tengo 1, 2 cargas negativas. Si hago 3 positivas más menos 2 negativas, me dan más 1, ¿de acuerdo? Siempre se suman las cargas en valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces hago 3 más menos 2. 3 más y menos me queda menos, ¿no? 3 menos 2 es 1. Es decir, que el catión litio se escribe como litio con una carga positiva en el extremo superior derecho. ¿Quedó claro esto? ¿La explicación? ¿Alguna pregunta? No. De acuerdo, bien. Diferencia entre
lo que son iones y moléculas. Cuando hablamos de moléculas, hablamos de que son partículas formadas por uno, porque yo dije en la clase pasada que en el caso de los gases inertes, nobles o raros, hablamos de la molécula de helio, y es monoatómica, es un solo elemento, un solo átomo, que forma la molécula, ¿sí? En cambio, yo digo, la molécula de oxígeno está formado por dos átomos, esa molécula por dos átomos de oxígeno enlazados entre sí. Si hablo, por ejemplo, de la molécula de ozono, ¿sí?, que es este gas que tengo en la estratosfera, voy a hablar de oxígeno 3. Entonces son 3 oxígenos que se unen a nivel molecular. Entonces, cuando hablamos de molécula, hablamos de la unión o interacción de uno o más átomos que va a constituir la unidad mínima de una materia que mantiene esas propiedades químicas. Ahora, las moléculas, que pueden ser mono o poliatómicas, como dije recién, están conformadas siempre entre sustancias que sus elementos son no metálicos. Fíjense acá, por ejemplo. Si tengo el ácido fórmico, que es el veneno o la sustancia, para nosotros es venenosa, ¿no?, urticante que eliminan las hormigas coloradas, ¿sí? El ácido fórmico está formado por un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, en enlaces de tipo covalente. El ácido acético, que es el vinagre, está formado por 2 átomos de carbono, 2 de oxígeno y 1, 2, 3, 4 de hidrógeno. Estos modelos atómicos me dan idea de la geometría espacial de la molécula. ¿Está claro? Pero las moléculas, fíjense que están formadas por no metales. Ustedes van a decir, pero profesor, el hidrógeno es un elemento que está en el grupo 1, pero yo ya dije que era anfótero, que se puede comportar como metal o como no metal, dependiendo con quién se encuentre unido. En el caso de toda la química orgánica, en el caso del agua, por ejemplo, ¿sí?, este elemento, que es el hidrógeno, se va a comportar como un no metal, igual que los demás elementos como el carbono y el oxígeno, que generalmente lo acompañan en las principales biomoléculas, que van a ver el año que viene. ¿Quedó claro hasta acá? Formas moleculares. ¿Cómo puedo mostrar esto en el espacio? Generalmente, uno puede escribir varias cosas. Puede hacer modelos moleculares en donde yo tengo al elemento con los electrones de la última capa, o símbolos de Lewis, ¿sí?, que los puedo hacer como redondeles, de color blanco, negro, cruces, triángulos, lo que se me ocurra, ¿sí? Pero siempre distinto para cada elemento. Y mostrar la unión que se da entre sí. De esta manera puedo hacer enlaces simples, enlaces dobles e enlaces triples, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo la molécula de ácido de sulfato, perdón. Ese es el anión sulfato, está sin los hidrógenos, ¿sí? Con lo cual, si tengo al sulfato de calcio, y esto en la filmina a mí no me gusta como está puesto, ¿sí?, porque no está unido de esta manera. La carga acá es electrostática, ahora la vamos a ver. Es una unión entre un anión, que es el sulfato, uniones covalentes entre sí, y el calcio, que entre el anión sulfato y el calcio forman una unión iónica. Es un híbrido esto. El metano, donde el carbono tiene el papel central y cada uno de los hidrógenos en una punta de un tetraedro. Ya lo vamos a ver en orgánica esto. Ahora, si lo escribo de esta manera con los símbolos de Lewis, lo voy a llamar fórmula electrónica o fórmulas de Lewis, o estructuras de Lewis. Es lo mismo, ¿sí? Si lo escribo de esta manera, con los enlaces como si fuera una línea y cada línea me está representando la unión entre un elemento y el otro por medio de un par electrónico, o sea que acá hay un par, acá hay un par, acá hay 2 pares y acá hay 2 pares electrónicos. Esa unión es dativa, ahora la vamos a ver. Y a esto se le va a llamar fórmula desarrollada. Vamos a ver que en química orgánica va a haber una fórmula semidesarrollada y la desarrollada, para estar las dos. Y lo que es la fórmula molecular, en donde la fórmula molecular me muestra la molécula, como por ejemplo acá tenemos el agua. Esta estructura molecular del agua es la fórmula de tipo, ¿sí?, lo que uno dice,
estructura desarrollada o fórmula desarrollada, y este ángulo también es importante porque después me muestra la geometría de la molécula. Acá no muestra la geometría de la molécula, por eso esta molécula es distinta que esta, cómo se representa en el espacio. Y después la escritura, que ya la vamos a ver en una unidad aparte, cómo se nombra, cómo se menciona, es decir, el tipo de nomenclatura para cada tipo de estructura en especial. Entonces, tipos de enlaces, ¿sí? Vamos a ver iónicos, covalentes, como enlaces intraatómicos dentro de los átomos, y enlaces puente de hidrógeno y enlaces hidrofóbicos como enlaces que se dan intermoleculares. No vamos a ver el enlace metálico, recuerden que existe, ¿sí? No lo vamos a ver porque para la competencia de ustedes no es necesario, pero se da entre elementos, ¿sí?, metálicos. Por ejemplo, el hierro, los átomos en el sólido se mantienen unidos mediante lo que se llama enlace metálico, que tiene sus características. Bien. Entonces, recordando al ion, ¿sí?, el átomo que tiene igual número de electrones y protones no tiene carga neta, si la carga está repartida entre los dos, ¿sí?, tiene igualdad de carga. En cambio, cuando pierde un electrón o más, se transforma en cation, y cuando gana uno o más electrones, se transforma en anión. ¿Cuándo se da la unión iónica? Y esto, por favor, remárquenlo, ¿sí? Cuando hay transferencia de electrones, siempre del metal al no metal. Los electrones siempre se transfieren del metal a no metal. Ahora, como los elementos presentan ahora carga puntual, ¿sí?, es decir, uno va a presentar carga positiva, el otro negativa, se mantienen unidos por diferencia de carga. Es decir, que hay fuerzas electrostáticas que los mantienen unidos entre sí. Y así es como arman estas redes, ¿sí?, que forman los sólidos. Por eso el enlace metálico, el enlace de tipo iónico, perdón, se da en estructuras que están siempre en estado sólido, no en estado gaseoso y no en estado líquido. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cómo se forma el cloruro de sodio? El átomo de sodio, búsquenlo en la tabla periódica, por favor. Así ya nos vamos arrimando la tabla. ¿En qué grupo y en qué periodo está? Fíjense que la nomenclatura, como se lo nombra, es sodio y se escribe Na, natrium. Entonces, ¿en qué grupo y en qué periodo está? En el grupo 3, periodo 1. ¿Grupo? No. Al revés, Grupo 1, periodo periodo 3. Grupo 1, periodo 3. ¿Sí? Recuerden bien esto, por favor. ¿Sí? ¿Y el átomo de cloro en dónde está? ¿Dónde lo ubico? En grupo 17, periodo 3. Exactamente. Están en el mismo periodo, ¿se dan cuenta? Están en el mismo periodo. Difieren en el grupo y difieren notablemente. Busquen ahora, por ejemplo, la electronegatividad, que ya lo vimos en la clase pasada, del sodio y la electronegatividad del cloro. (0,9) la del sodio. ¿Sí? Y 3 la de cloro. Y 3 la 3 la del cloro. Si hago 3 menos 0,9 me da 2,1. ¿Sí? Van a ver después, si leen, que hay una referencia en cuanto al tipo de enlace. Esta referencia dice lo siguiente. Si cuando hago la diferencia de electronegatividad, y siempre resto el mayor en carácter electronegativo al menor, ¿sí? Y no importa que tenga 2 o 3 átomos la molécula o la estructura, el agua, por ejemplo. Hay 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno. Pero cuando hago la diferencia de electronegatividad, siempre hago oxígeno menos hidrógeno. Hago la electronegatividad del oxígeno en relación a la del hidrógeno. Y ya está. ¿Está? Ahora, cuando hago esta diferencia, voy a encontrar un valor. Como acá les dije, el valor acá es 2,1. Lo que dice en razón la teoría es que si la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman el compuesto es mayor a 2, ¿sí? Estoy hablando igual o mayor a 2, estoy hablando de un enlace de tipo iónico o con carácter iónico, ¿sí? En cambio, si la diferencia es menor,
estoy hablando de un compuesto de tipo covalente. Ojo con esto. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo hablo del sulfuro ferroso, que es azufre y un átomo de hierro, ¿sí? ¿Cuánto es la electronegatividad del azufre? Búsquenla, por favor. Así nos queda claro esto desde ahora. 2,5. 2,5. ¿Y la del hierro? 1,8. Bueno, 2,5 menos 1,8, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto me da? 0,7. ¿Está? ¿De acuerdo? Y sin embargo, ese compuesto es iónico. Ojo con esto. Y grábenselo desde ahora. Si el compuesto que ustedes tienen escrito en la hoja, ¿sí? O que ven, está formado por un metal y un no metal, la unión es iónica. No duden de eso. ¿Está? En cambio, si está formado por dos no metales, la unión es covalente. ¿Sí? Esta regla está puesta y se da para compuestos que están alejados en la tabla, como en el caso del cloro, el sodio, el flúor, el litio, etc. Elementos que están muy cerca en la tabla, como dije recién, hierro y azufre, no están muy distanciados entre sí. No tienen grandes diferencias de electronegatividad. ¿Quedó claro esto? ¿Seguro? Después prueben ustedes, busquen y van a ver que estas diferencias no son tan así. Sí, te escucho. ¿Entre cuáles era covalente? ¿Dos metales o Dos dos no no metales? metales es covalente, no metales. Ahora vamos a ver más a Gracias. continuación, no metales, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando el sodio cede su electrón de la última capa, ¿sí? Si toma la configuración del sodio electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, ¿sí? 3s1, porque tiene 11 electrones, ¿no? Pierde ese único y el cloro, que va a terminar en P6 ahora, va a completar su capa orbital, su capa de valencia de hoy con 8 electrones, ahora se va a transformar en un anión. Entonces, como el sodio tiene carga positiva y el cloro, que es cloruro, tiene carga negativa, se mantienen unidos en el sólido, que es la sal de mar, ¿sí? O sal de mesa que tenemos nosotros, que se obtiene mediante, ¿sí? la extracción en salinas, en salares, ¿sí? Es el compuesto que se denomina cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. El sodio, 11 y 11, transfiere 1, se queda con 10. Si hago 10 positivos más, 11 positivos más menos 10, me da más 1. Si acá el cloro recibe un electrón, porque se lo cede el sodio, ¿sí? Y ahora voy a tener 8 en la última capa, 18 en total, hago 17 positivos más menos 18, me da menos 1. Y se van a mantener unidos de esta manera. Y van a formar un sólido cristalino. ¿Está? Acá tiene, por ejemplo, en referencia al fluoruro de litio. El litio, como dijimos hoy, tenía 3, pierde 1. El flúor tiene 9, gana 1, tiene 10. Entonces, toman la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla. El litio va a asemejarse, ojo, no se transforma en helio, en gas helio, no. Toma la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla para ser estable electrónicamente. Y el flúor ahora, con 10, toma la configuración electrónica de ¿quién? ¿Quién está por debajo del helio? Neón. El neón. Fíjense la configuración electrónica del neón. 1s2, 2s2, 2p6. ¿Está claro? O sea que el átomo de flúor de 2p5 pasó a 2p6. El átomo de litio de 1s2, 2s1 pasó a 1s2, porque este orbital quedó vacío. ¿Quedó claro? Cuando los compuestos se escriben de esta manera, ¿sí? Con los átomos, con sus electrones o la última capa electrónica como está acá, que es lo que van a ver en la práctica, y se transfiere con una flechita, acá no se hacen diagramas de Venn, la unión es iónica y esta estructura es de Lewis. Luego se puede escribir esta que está acá al costado, que está entre corchetes y con su carga.
A esto se lo denomina notación iónica. Es como se nota, notario, como se escribe. ¿De acuerdo? Y luego, si se escribe fluoruro de litio, directamente es el nombre del compuesto y la fórmula del compuesto iónico. Unión covalente. Dijimos que es la que se comparten electrones. Se pueden compartir uno o más pares de electrones. ¿Sí? Estos electrones provienen de distintos átomos o en algún caso va a provenir del mismo. Ahora lo vamos a ver. Uniones covalentes pueden ser simples, dobles o triples. Acá tienen ejemplos. Unión simple entre cada hidrógeno y el oxígeno. Unión doble entre los oxígenos entre sí, para formar la molécula de oxígeno, gas que tenemos en la atmósfera que nos sirve para oxidar los compuestos. Y la unión triple entre la molécula de nitrógeno, que también la tenemos como gas en el aire, pero no lo utilizamos nosotros. ¿Está? Es una unión triple. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Lewis, en un intento de poder llegar a demostrar los electrones de valencia y cuántos electrones son proporcionados por los elementos para poder formar estructuras estables, y como sabemos que las estructuras estables son las de los gases nobles, los elementos, como si fuera una moda, tienden a parecerse a. Entonces, lo que profesa Lewis es lo siguiente: los átomos pueden adquirir estructura de gas noble compartiendo electrones para formar un enlace de pares de electrones. Esto se llama teoría del octeto, que quiere decir que cuando un elemento logra tener 8 o 2 electrones, teoría del dueto, en su última capa electrónica, como vimos el litio, y como por ejemplo puede ser el hidrógeno cuando se combina con otro elemento, tienden a formar estructuras estables porque asemejan la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla, ¿sí? Ojo, estas teorías van muy bien hasta el segundo periodo. En el tercer periodo o nivel ya se empiezan a desdibujar y hay violaciones a las reglas de Lewis. O lo que uno podría llamar, sí, cosas que Lewis no vislumbró en ese momento, que hoy en día, gracias a poder conocer más de la estructura atómica, sí podemos entender. Los átomos se van a unir compartiendo pares electrónicos. Acá tienen el ejemplo. El litio tiene 1 en su capa exterior. Entonces no dibujo los 3 electrones. Solamente lo de las capas de valencia o capa de enlace, que es la última capa. Al belirio le dibujo 2, al boro 3, al carbono 4, al nitrógeno 5, al oxígeno 6, al flúor 7 y al neón 8. ¿De acuerdo? Así como ustedes los tienen que dibujar en la práctica. Y fíjense que acá, la primera capa electrónica, que es la del helio, no la tengo en cuenta, porque esta capa, como está de alguna manera atraída por el núcleo de carga positiva, cargas de signo distinto, recuerda que se atraen, y fuertemente, esa capa no está disponible para enlace. Unión covalente polar y unión covalente no polar. También van a encontrar en este apartado que les digo yo, que si la unión covalente es desde 0 a 0,4, la diferencia de electronegatividad, la unión es no polar. En cambio, si la diferencia es mayor a 0,4, la unión es polar, y está bien, porque todos los compuestos iónicos son polares. Se mantienen unidos mediante diferencia de carga. En esto también hay excepciones, y tenemos que ver, y este año lo vamos a ver bien, lo que es la geometría molecular. ¿Cómo es espacialmente la molécula? No nos vamos a meter en cuestiones muy puntuales, pero sí en casos muy particulares que son los que vamos a trabajar todo el año. ¿Sí? Moléculas como el agua, amoníaco, dióxido de carbono, etc. Entonces, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, no estoy hablando del átomo de hidrógeno, la molécula de hidrógeno está dada por la unión de 2 átomos de hidrógeno mediante un enlace covalente simple. Ese enlace covalente simple hace de que los átomos de hidrógeno mantengan ahora sus núcleos en una nube electrónica proporcional a la distancia de enlace. Y esto refuerza la
característica de enlace no polar. ¿Por qué? Porque si hago la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto me va a dar? Entre átomo y átomo. ¿Cuánto me da? 0. 0. ¿Está claro? Entonces, lo que dice, de 0 a 0,4. Todas las que sean 0, o sea, las moléculas di o biatómicas, van a ser 0. Y fíjense que el oxígeno, que es no polar totalmente, penetra fácilmente las membranas plasmáticas. ¿Por qué? Porque es no polar. ¿Está claro? Una pregunta. Sí. O sea que no polar quiere decir que es con un enlace Que simple. no tiene carga, ni densidad de carga. Ahora lo vamos a ver. Ahí está. ¿Está? Ahora voy a llegar a densidad de carga. ¿Está claro? Perdón, Sí. no polar era 0 a 0,4. De y 0, polar era de sí, 0. pero ojo, para. Esto recuerden, chicos, que es arbitrario. ¿Sí? Por eso refuerzo con la estructura molecular, porque eso me va a dar la idea de si esa diferencia es significativa o no. Si es 0, ya lo tengo que tener claro. Si es 0, es bien no polar. ¿Sí? Hay otras estructuras, la del metano, por ejemplo. ¿Sí? A ver, hagan carbono menos hidrógeno. ¿Cuánto les da? Buscan el carbono y buscan el hidrógeno. ¿Cuánto les da la diferencia? Háganlo ustedes. Que ya la vimos, la molécula de metano es carbono y hidrógeno 4. ¿Cuánto les da? Dijimos el hidrógeno 2,1 y el carbono ¿cuánto tiene? 2,5 a 0,4. Da 0,4, en el límite. Y esa molécula es no polar. El metano es el gas de cocina, es un hidrocarburo. Es no polar. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahí no tengo que tener duda. Porque aparte de las que meter esa molécula es tetraédrica, tampoco me da diferencias de electronegatividad para que haya una densidad de carga. Ahora lo vamos a ver a eso, con la molécula de agua. ¿Está? Entonces, átomos que comparten equitativamente los electrones, ¿sí? Con la misma distancia nuclear. Núcleos de átomos que comparten el mismo número de protones, en el caso del hidrógeno, en el caso del oxígeno, en el caso del cloro, del nitrógeno, etc. Entonces, la diferencia de electricidad es 0. ¿Cómo se unen entre sí? Mediante el enlace covalente, que puede ser simple, doble o triple. Acá tienen la unión covalente no polar con la molécula de oxígeno. Esa nube electrónica se distribuye en forma equitativa entre ambos átomos de oxígeno y la unión es covalente no polar. Unión covalente polar. ¿Cuándo se da? Se da cuando los elementos que se unen entre sí, obviamente estamos hablando de unión covalente, ¿no? Lo van a hacer, pero uno es mucho más electronegativo que el otro y tiene más número de protones, y la distribución espacial hace de que se forme una estructura en la cual haya electrones desapareados. Eso es muy importante. Miren acá. Si tengo el caso del hidrógeno y el caso del oxígeno para la molécula de agua, que es una molécula preferencial por naturaleza, ¿sí? Es algo totalmente curioso en la naturaleza cómo se formó el agua. Pero si miramos esto y todas las características particulares que tiene el agua, densidad, tensión superficial, capilaridad, puntos extremos de ebullición y fusión, no sé, calor específico altísimo, todo lo que tiene el agua y que nos da la vida, ¿no? La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si me fijo, el átomo de oxígeno tiene un electrón en un solo nivel, pero en cambio el átomo de oxígeno tiene 8 electrones. 6 en un primer nivel, en un segundo nivel, perdón, y 2 en el primer nivel que no van a servir para nada. La capa de enlace o la capa de valencia son estos 6 electrones de la segunda capa orbital, distribuido en 2 orbitales, S y P. Ahora, como estos electrones que están en la capa van a atraer hacia su capa electrónica, porque el núcleo tiene 8 protones, tiene más cargas positivas este núcleo que este, que tiene una sola. Entonces, la atracción nuclear es más fuerte del oxígeno al hidrógeno. Es más, si hago la diferencia electronegatividad, me da una diferencia de 1,4. Es decir, que me está diciendo que el enlace es polar. Y lo corroboro por la estructura molecular, porque forma una estructura trigonal.
en donde el oxígeno va a mantener a los hidrógenos separados por, como vimos, por un enlace de más de 100 grados. Esto hace de que este triángulo perfecto me deje al hidrógeno, a cada hidrógeno, con densidades de carga positivo. Ojo, densidad no es carga. Densidad es como que la carga negativa se aleja del núcleo del hidrógeno y le provee una densidad de carga positiva. Ustedes recuerden que cargas del mismo signo se repelen. Entonces, el núcleo del hidrógeno es repelida su carga positiva por la carga positiva del núcleo del oxígeno. Y si le está sacando un electrón, le deja una densidad de carga positiva en el otro lado de la molécula, es decir, en este lado de acá. Al otro hidrógeno le pasa lo mismo. Es decir, va a haber dos, densidades de carga positivas. Y si yo me fijo, el oxígeno tiene dos orbitales p desapareados, donde acá combinó dos electrones, uno aportado por el oxígeno y uno por el hidrógeno, con lo cual el oxígeno ahora tiene 8, pero tiene 2 que no están, ¿sí?, enlazados con nadie, por cada nube P. Y esto hace de que se formen dos densidades de carga negativa. Si tengo una densidad de carga negativa por un lado de la molécula y una cantidad de carga positiva por el otro lado, lo que me forma son dos polos, es decir, una molécula dipolar o bipolar. Una estructura que tiene dos polos francamente opuestos, y que de eso es responsable uno de los enlaces que vamos a ver a posterior. Uniones covalentes polares. Número de protones, lo que acabo de decir, en el núcleo de los átomos no es el mismo. 1 para el hidrógeno, 8 para el oxígeno. Los electrones permanecen más tiempo, lo que dije hoy, cerca de la nube electrónica del que proceden más protones, y se forma un dipolo. Lo mismo que acabo de decir recién. Enlace dativo o coordinado. ¿Cuándo se da esto? Cuando un elemento ya tiene completo su capa orbital, el caso del azufre, y puede compartir otros pares electrónicos, forma un enlace que se llama dativo o coordinado. Ojo con esto. Acá no es que, esta es la teoría de Lewis, y es como se explica en los libros, y cómo se da hasta hace unos años atrás. Hoy se habla de expansión de octeto. Quiere decir que si yo cuento los electrones del azufre, acá tiene 2, 4, 6, 8. En realidad los oxígenos también contribuyen, es decir que el azufre acá tendría 12 electrones. Y ustedes van a decir, pero profesor, ¿cómo puede hacer para poner 12? Y porque tiene orbitales D, no se olviden ustedes. Lo vimos en la clase pasada. Los orbitales D están vacíos, pero están. Entonces puede acomodar esta carga negativa. Los elementos del grupo 3 perfectamente pueden hacer esto. Y la unión dativa se da muy bien en elementos como el azufre, se da con elementos como el cloro, etc. Elementos que ya tienen completo el octeto y puede compartir pares electrónicos. Y los pares electrónicos están aportados por uno de los elementos, ¿sí? El que puede ahora donar, porque ya tiene completo su octeto. ¿Quedó claro? Compuestos polares, agua, aminoácidos como arginina, la glucosa, que es el hidrato de carbono, el monosacárido más ubicuo en la naturaleza, y el ATP, el oxidrotrifosfato, la molécula energética por excelencia. Enlaces intermoleculares. El enlace más particular es el enlace puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. ¿Cuándo se da? Se da cuando hay un hidrógeno, obviamente, y una molécula con un par electrónico no enlazante cerca del hidrógeno. Y es donde el átomo de hidrógeno se enlaza por un enlace débil intermolecular entre moléculas como por ejemplo el agua, moléculas como el ADN, las cadenas de adenina, timina, citosina y guanina, se unen mediante 2 y 3 enlaces puentes de hidrógeno. ¿Está? Entonces, el enlace no es prioritario del oxígeno. Fíjense que también se puede dar con el nitrógeno o como otro elemento, el cloro, el azufre, etc. Pero siempre se da cuando el hidrógeno tiene cerca un elemento que tiene un par electrónico no enlazante o desapareado. Enlaces débiles. Enlaces o interacciones de Van der Waals. Son fuerzas
¿sí? Que se pueden considerar enlaces dipolo, 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 dipolo inducido, fuerzas de London, etcétera, que también están por fuera de este concepto. Entonces, enlaces hidrofóbicos, enlaces, por ejemplo, donde se forman las micelas, en donde los enlaces hacen de que moléculas no polares se puedan unir entre sí. Compuestos hidrofóbicos, colesterol, por ejemplo, benceno, el decano, que ya lo vamos a ver en química orgánica, etc. Esto es lo que les dije hoy. Electronegatividad, mayor a 2 iónica, menor a 2 covalente, entre 0 y 0,4 unión covalente no polar. Tómelo con pinzas. Siempre busquen la geometría molecular y la estructura del elemento. Si está entre metal y no metal, es unión iónica. Después para ustedes les queda qué tipo de unión se establece entre calcio y oxígeno, hidrógeno y carbono, oxígeno y carbono, hierro, cloro, nitrógeno, carbono, hidrógeno. Esto se lo dejo de ver. Quedan en la filmina después. Bien, y les voy a mostrar una cosita más. Voy a dejar de mostrar esto. ¿Qué hora es? Sí, tengo tiempo. Esperen que lo voy a abrir primero, porque si no... Bien. Voy mostrando por partes. ¿Se ve la página de fondo, la página de web? De fondo, me salió el nombre. ¿Sí? Sí, sí. Dice FET. Sí, sí, se Bien. ve mejor. Si ustedes entran acá, FET simulaciones gratuitas en línea, ¿sí? Tienen un background de simulaciones para poder utilizar. Yo recomiendo utilizarlas, ¿sí? Como un cierre de tema, por ejemplo. Si van a las de química directamente, díganme si se refresca la pantalla, si se ve. Porque capaz que siguen viendo la página anterior. ¿Cambió la pantalla? ¿Cambió la pantalla? Sí, cambió. Bien. Cambió. Bien. Entonces, estado de la materia, acá tienen varios, ¿sí? Conviene ir acá, porque yo fui ahí recién me ver cualquier cosa. Acá tienen todas las de química, ¿se ve? 30 resultados, ¿lo ven? Sí, sí. Bien. Acá tienen varias, ¿sí? Construir una molécula, etcétera, ¿sí? Supongamos que van acá. ¿Eso para qué era? Esto es para reforzar estudios. ¿Está claro? Esto es gratuito. No tienen que pagar nada, no tienen propaganda, no tienen nada. No es como YouTube que les aparece un aviso cada 2 segundos. No. Ustedes hacen clic, por ejemplo, construye una molécula. ¿Sí? Bárbaro. Me va a aparecer un simulador de fondo. Hago doble clic en el simulador, ¿lo ven? Que dice Effect, Interactive Simulation. Sí, sí. Bien. Carga, a veces tarda un poco en cargar. Ahí cargo. Bien. Una molécula. Entonces acá me pone interacción de moléculas, colección. Puedo poner la molécula de oxígeno, el átomo de oxígeno, perdón, y el hidrógeno. Y unirlos. Y fíjense que ya me pone agua, ¿lo ven? Y me lo pone en tridimensional. Y ya hasta lo puedo rotar y mover. Puedo mover el modelo más compacto o con los enlaces. ¿Lo ven? ¿Está claro? Sí. Bien. Por ¿Esto lo ejemplo, vamos a usar para reservar la actividad? no, esto lo pueden hacer ustedes en su casa tranquilamente. No hace falta que lo hagan en clase. No tiene. Pero ahí yo les puse ejemplos. Por ejemplo, ahí uno decía carbono, hidrógeno y oxígeno. Y nitrógeno. Pongo el carbono. Yo sé que el carbono tiene 4. El oxígeno tiene 2. Bueno, se lo pongo ahí. Bien, a ver, ¿me deja poner un nitrógeno? A ver, no. ¿Ven? Me lo deja ahí. Ahí lo separo. Ahí lo uno. ¿Sí? Pero fíjense que no me está poniendo que es ningún compuesto, entonces no es. Si lo uno, monóxido de carbono. Y me lo muestra en 3D. ¿Saben lo que es el monóxido de carbono, no? Es el gas que se obtiene por la combustión incompleta de los hidrocarburos. Eso es por lo cual tenemos bastantes decesos
y intoxicaciones por monóxido de carbono generalmente en todo el mundo. Y acá me muestran las moléculas, cómo está unida la molécula. Acá hay un enlace. Esto es un enlace, en realidad, bueno, no es para el tema de ustedes, ¿no? Porque hay un enlace dativo ahí, pero no importa. Pero puedo hacer la molécula de dióxido de carbono. Este sí lo tiene. Y fíjense que la estructura es lineal. Es lineal. Entonces fíjense que acá me está mostrando. Acá puedo poner, con esto pueden hacer lo que quieran. Busquen, ¿sí? Sean curiosos, porque esto les va a ayudar después como fines de repaso. Vamos a otro, que les quiero mostrar otro. Después pueden jugar lo que quieran, pueden estar horas con eso. O el tiempo que les guste y que tengan. Polaridad de la molécula. Isótopos y masa atómica, lo que vimos en la clase pasada. Formas de la molécula. Esta me interesa, esta me gusta. Hago doble clic, ¿ven? Simple. Y luego de hacer doble clic, me aparece. No tarda prácticamente nada. Acá hay un modelo. Y donde le pongo geometría de la molécula, me pone que es lineal. Le pongo otro enlace. Le pongo otro enlace. Y ya me dice que es tetraédrica. Como les dije hoy, mostrar los ángulos. Y la puedo rotar en el espacio. ¿Lo ven? Puedo empezar de vuelta. Le puedo poner un enlace doble ahí. Trigonal plana. Entonces, dependiendo de cómo arme la estructura, y acá me muestra los enlaces. Cuando voy a moléculas reales, por ejemplo, les va a aparecer el metano que teníamos hoy. Y acá me muestra los ángulos y la geometría de la molécula. ¿Está? Este lo van a usar. Tienen varios para hacer. Jueguen con esto, háganme caso. ¿Está? Bien. Bueno, y ahora voy a ser malo, pero no con maldad a propósito. Fíjense en la... Esperen. Voy a cerrar esto, así no me queda todo abierto. Después les subo el PowerPoint. Tengo una pregunta, profe. Sí, dos. El libro que nombró usted, Sí. ¿dónde lo encuentro? Porque ahí me fijé en la plataforma y no Capaz lo que no está encontré. visible, yo después lo voy a habilitar. Hay una Ah, buenísimo. pestaña que va a decir bibliografía y ahí va a estar. Bien. Si van hacia atrás, sin irse de acá del Zoom, vayan a la página web donde entraron. Sony 21, esperen que lo voy a cambiar a esto. Van a encontrar un pequeño cuestionario. Esperen, lo voy a editar. Me voy a poner... No, tengo que ir acá. Salame, caso. Temporalización son 21, 14 y 23. 23. Bien. Ahora hay 23, se les va a habilitar. ¿Está? Así van practicando. Son 3 preguntas nada más. La mayoría es verdadero o falso, no tienen que hacer nada. Tienen que mirar y contestar. Todas las clases, y aviso desde ahora, hoy no voy a tener en cuenta nota, y esto me va a servir a mí para asistencia, además. ¿Sí? Para mí me pasó, tuve problema con la asistencia. Todas las clases voy a tomar el tema anterior, la teoría del tema anterior, o algún ejercicio. ¿Está claro? El que avisa no traiciona, ¿eh? Hoy no lo tengo en cuenta, es solamente un
como dice en el episodio, el piloto de la serie, ese primer episodio como para tener una prueba. Bueno, pero ya la clase que viene, todas las clases teóricas terminan con esto. Vamos a hacerlo. Entren ahí y tienen esto para que se vayan ayornando a los modelos de evaluación de plataforma. Vamos. Es obligatorio, ¿eh? Tienen que hacerlo todos. Hoy no va a importar tanto cómo salga, pero que salga. Ya la clase que viene, sí. Hola, buenas tardes. Una Sí. pregunta, a mí no me aparece todavía. Pon F5. Presiona F5. Donde dice el link de acceso a clases, debajo. Ahí tiene que aparecer. Ya hay 53 que lo están haciendo. Igual son más, son 94 en la teoría. Vamos que falta gente, ¿eh? No importa, chicos. Traten de resolverlo. Vamos. Porque aparte así ya ponen la asistencia acá, ¿eh? Ojo, ¿eh? Recuerda Está que tienen que... cargando. ¿Eh? ¿Ya está? Recuerden que tienen No, que digo tener... que está cargando. No te escucho. Falta todavía entrar gente, chicos, ¿eh? Vamos. Tienen 10 minutos para hacerlo, ¿eh? Tienen un tiempo. Me están faltando 8. Salvo que alguno esté duplicado con un móvil y computadora. Ahora sí. Me están faltando 84, ahora 6. Puede ser que alguien esté con móvil y computadora a la vez, por casualidad. Sí, yo, Sí. porque no manda el audio de la Está computadora. bien, entonces sí. Perdón. Está bien, no pasa nada. Es porque no me dan los números. Yo también, profe. Está bien, no pasa nada. No, si están por duplicado, no pasa nada. Bueno, vamos. Después les muestro la resolución.
De cuando terminen el cuestionario, poner enviar y terminar, si se envía solo. A mí se me tildó la página, no Mm, me deja avanzar. F5 pone, a ver. Siempre que se les tilde así, F5. Eso reinicia el motor de búsqueda. Y reinicia la página, ¿no? Sin nota esto, profe. No te escucho. Es sin nota. Por hoy, sí. Ah, ok. Por hoy. Ya a partir de la semana que viene, ya esto empieza a contar como una nota de cotejo que después las vamos a ir sumando para las evaluaciones parciales, ¿no?, que van teniendo. Tanto en la práctica como en la teoría. ¿Está? Profe, una vez que lo terminamos, ¿qué hacemos? Enviar y terminar, nada más. Y se quedan ahí. Ah, ok, listo, ya está. Si igual ahora hay 33, se va a cerrar solo. Se envía solo automáticamente. Bien. ¿Terminaron todos? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bueno, a ver, Sí. esperen, que quiero ver dónde está. Ahí está. Bien, ¿se ve lo de fondo? Sí.
Sí. Bien. Vamos a tomar cualquier intento. Creo que voy a tener que mostrar de vuelta porque pasa esto siempre. Bien. ¿Se ve el cuestionario de fondo? Sí. Bien. El número atómico es el número de protones, es verdadero. El modelo de Bohr, los electrones se encuentran en niveles de energía, también es verdadero. Los no metales son los elementos más electropositivos, es falso. Los no metales son electronegativos. El átomo está formado por un núcleo de carga negativa, falso, núcleo de carga positiva. En el experimento de Rutherford, la mayor parte de los alfas son desviados. Es falso eso. La mayoría atraviesan la lámina. Los isótopos son elementos que tienen distinto número atómico. Eso es falso. Tiene distinto número másico. El número atómico es el mismo. Seguimos con la que sigue. A los elementos del grupo 17 es posible arrancarles más fácilmente electrón. Falso. Es prácticamente imposible. Es fundamental el flúor. Los gases nobles tienen 8 electrones en el primer nivel. Es falso. ¿Por qué? Porque tienen 8 en el último nivel, salvo el helio que tiene 2. El rodeo atómico dentro de un grupo de la tabla periódica aumenta de abajo hacia arriba. ¿Sí? De abajo hacia arriba disminuye, no aumenta. El catión magnesio es menor que el átomo de magnesio. Es verdadero. Los no metales, porque pierde una zona orbital. Los no metales son elementos representativos. Eso es verdadero. El potencial de ionización dentro de un grupo de la tabla periódica disminuye de arriba hacia abajo. No, de arriba hacia abajo aumenta. Perdón, está bien. El potencial de ionización disminuye de arriba hacia abajo. Es verdadero, no es falso. Es igual que la electronegatividad, igual que la afinidad electrónica. Son todos iguales. Los tres, en realidad, se resumen con la electronegatividad, que es la propiedad madre de las tres. Los metales alcalinos pertenecen al periodo 1, no al grupo 1, que es lo que yo corregí hoy. El catión sodio es más grande que el átomo de sodio, no es más chico. La configuración electrónica de los halógenos termina en P5, es verdadero. Todos los halógenos, que son el grupo 17, terminan en P5. Y acá me preguntaba para este elemento, que es el hierro, que tiene un Z igual a 26 y un A igual a 56, y me decía la opción correcta. ¿El número másico es 26, no el número atómico? ¿Posee 56 neutrones? No, porque tiene 56 menos 26, 30, que es la de abajo. ¿Tiene 26 protones? Sí. ¿Pertenece al tercer nivel? No. Está en el cuarto nivel. Y ninguna tampoco era correcta. ¿Está? Bueno, cortito, ¿sí? Después, fíjense, ahí les va a aparecer el puntaje. Hoy es un piloto. Semana que viene, ¿sí? Lo puedo tomar al empezar o al terminar la teoría. No sé cuándo. Depende del momento. Pero van a tener que tener visible, video y audio. Y no poder usar auriculares mientras están rindiendo el parcialito. ¿Queda claro esto? Después le voy a poner por escrito esto. Pero para todas las comisiones, en cada teoría, ¿sí? Voy a tomar así, 2 o 3 preguntas rápidas, ¿sí? Pero esto me va a servir para que lleven la teoría al día, ¿sí? Y que eso les sirva para la práctica, y para que vayan viendo cómo es la forma de evaluar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Hoy es solamente para la asistencia, para mí. La semana que viene esto comienza a correr puntaje. ¿Está? Ustedes van a decir, ¿en qué me beneficia? ¿Cuánto? Sí. Porque muchos no llegamos, o yo no llego hasta mi casa antes. Estamos en la facultad, Sí. estamos todos. Sí, seguramente lo voy a tomar a la mitad, a lo último. ¿Pero por qué? Porque supuestamente cuando se habló de la teoría, se dijo de que iban a tener tiempo para poder enlazarse. ¿A qué hora salen de la facultad? Tenemos media hora entre la cursada y esta materia. ¿Y la materia es de primer año, la otra? Sí, Son las dos de es primero. química, pero práctica. Ah, ¿ustedes en qué comisión están? En A2. En la 2. Y la 2 tiene, claro, la 2 tiene hoy. Bueno, lo voy a tomar seguramente al final entonces, ¿sí? O a la mitad, porque a la mitad van a llegar. Pero traten de ver la teoría que dejo grabada de la semana anterior.
Y no solo verla, leerla, estudiarla. ¿Está? Hoy me voy a fijar sí o sí de que quede el libro, o por lo menos el PDF, ¿no? Igualmente el Esas son libro... las preguntas, perdón, esas son las preguntas que se tomarían, digamos, la clase que viene. No, estas preguntas son las del tema pasado. En la clase que viene voy a abordar enlace químico. ¿Queda claro? Claro, claro, por eso. O sea, clase por clase, yo esta clase que di, hoy no te puedo tomar lo que no te di. ¿Se entiende eso? Entonces yo, esto que di, que viste ahí, es todo lo que di, quedó grabado en la clase pasada. ¿Está? Entonces, la semana que viene van a quedar 2 clases ahora. Esta y la de mañana, que van a ser repetidas. Pero bueno, a veces por ahí doy algún ejemplo distinto, verbalmente, no sé. Lo que ocurra, siempre vean las 2 teorías, aunque parezca aburrido. Tienen este formato, chicos, aprovechenlo. Entonces, al tener este formato les va a servir para ir llevando la teoría al día. Y aunarla a la práctica. ¿Está claro? Yo por eso esta semana insistí con que hagan repaso de estructura atómica y tabla periódica, a pesar de que lo vieron en el ingreso, no importa, pero eso tiene que quedar sentado, esa base tiene que quedar sentada. Sobre ese cimiento va a empezar a construir para arriba. ¿Está? Yo no puedo empezar a hablar de enlaces si no saben lo que son los elementos. No puedo. Ni que hay orbitales y qué orbitales interviene el enlace. ¿Está? Entonces, por eso esta semana solamente van a hacer una revisión de lo que vieron en el ingreso. Y la semana que viene empezamos con enlaces. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Para todos? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿Las clases se suben, las subís todos los viernes o generalmente la lo clase pasada fue subo, justo ahora un lo subo a viernes? YouTube, capaz que me pongo ahora a subirla. Lo que pasa es que a veces Bien. tarda en subir, tarda una hora y pico. Depende cómo sea la clase y el largo de la clase, tarda. Yo tengo mi canal y ahí voy subiendo. Y después les comparto el link. Van a ver ahí que en donde dice clases grabadas, 2023, están las clases grabadas de este año. Que yo creo que voy a dejar también las del año pasado, para que tengan las 2. No me cuesta nada. Después vamos a hablar con la cátedra y si se puede dejar el año pasado, voy a dejar también el año pasado. Sí, lo mismo. Moneda más, moneda menos, algún ejemplo distinto, pero es lo mismo. ¿Está? Tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo era el nombre del libro? Es Brown, es química, perdón, el nombre es Química, la ciencia central, ¿sí? Y el libro es Brown, el autor es Brown. Para que te lo muestro, para que lo busco acá. Química, o sea, acá está. Así lo ven. Que lo pueden descargar, está en PDF, chicos. Lo acabo de encontrar. Para. ¿Dónde estoy? ¿Ese libro solamente para la práctica o también para la teoría? Para todo. Todos los libros, yo siempre digo esto, y tómenlo como una cuestión, digamos, ya notarial. Cuando uno, en todo lo que es exactas, porque no me estoy refiriendo solamente a química, biología, cualquiera de esas. ¿Se ve de fondo lo que estoy bajando? Que dice Química, la ciudad central, PDF, Brown. Sí, sí. Bueno, es el ¿Este libro libro. está subido a la plataforma? Está subido el PDF y acá lo estoy descargando por las dudas, pero está subido, Oye, sí. muchas gracias. A ver, yo lo que les decía es que todos los libros de química, de física, tienen lo mismo. Teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica. O sea, en el medio de la teoría te va poniendo ejercicios. Y eso, ¿por qué? Porque a nivel pedagógico, yo te puedo dar la teoría, pero si no te doy un ejemplo de cómo después esa teoría es aplicable, no te sirve. Entonces, todos los libros de química, desde hace muchos años, tienen la misma constitución. Darte la teoría y un ejemplo, la teoría y un ejemplo. Por ejemplo, estructura atómica. Arranca con eso y te va a dar un ejemplo de cuál es el Z, cuál es el A, cuál es el número de neutrones, si son isótopos, etc. Después sigue con la teoría. ¿Está? Pero Perdón, todos profe, hacen exactamente lo mismo. Sí. la cronología del libro es lo que va siguiendo usted. O sea, el No, tiempo. no, este libro, chicos, es para una química mucho más, es una química de ingeniería, una química, o sea, de acá voy tomando esbozos, ¿se entiende?
¿Ves? Esta es la tapa del libro, ¿la ven? ¿Se ve lo que está en el fondo? Sí. Bien. Y lo que yo les decía, acá está el libro entero. Está disponible pero acá tienen cosas, qué sé yo, termoquímica y cosas que yo, ley de Hess, por ejemplo, yo no se las doy. Entropía de formación tampoco. Porque no es para la competencia de ustedes. Toda la parte inorgánica no la ven ustedes. Pero que quiero llegar a una página con todo el prefacio, toda la historia esta. Quiero llegar más o menos a las primeras. Acá está. ¿Ven? Guía del estudiante, cómo usar este libro, cómo orientarse, lo que veremos, resolución de problemas. Esto es lo que les decía, ejercicio típico, tipo y les da el ejercicio. Con cada unidad. Y además, al finalizar el libro, que se los dice en cada capítulo, tienen ejercicios modelo. ¿Para qué les sirve eso? Y fundamentalmente para poder, ¿ven? Acá tienen prácticamente las cuestiones del libro son las que les dije yo, ¿ven? La molécula de oxígeno, la de agua, es lo mismo. ¿Tenés las unidades que vamos a ver, así las imprimimos y no imprimimos todo el libro? No, es que no impriman, chicos, o sea, acá lo que les conviene es ir leyendo y a medida que van leyendo, van imprimiendo lo que tienen que leer. ¿Está? No impriman todo el libro, no tiene sentido. El libro lo tienen aparte en biblioteca. Hay como 10, 11, 12 ejemplares. Yo mandé comprar unos cuantos de estos. Se los pueden sacar y ir renovando. Pero ven cómo les va mostrando. Aparte son muy gráficos los libros hoy. O sea, si yo hubiera tenido esto cuando estudié, bueno, y les van mostrando, ¿ve? Unidades de medida, las diferencias de escalas de temperatura, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Cada libro les va, ve acá tiene un ejercicio, ¿eh? Ejercicio tipo 1 tanto. Y ya les da ejemplos. ¿Está? Entonces, esto les sirve para poder estudiar. Siempre, siempre. Recurran al libro, háganme caso. El libro es siempre el material de estudio. Ven, acá tienen lo que yo les decía. Ejercicios que después tienen resolución. Y al final del libro tienen el resultado. Entonces, además del seminario, además lo que les damos a la teoría, además lo que tienen en la práctica, tienen esto. El libro aparte viene con un CD que tiene otras cosas, bueno, pero eso no importa. Masa del electrón, lo que ya hablamos en la clase pasada. Radiactividad. ¿Ven la foto? La misma que mostré el otro día yo. La misma foto, está sacada del libro la foto. La lámina de sulfuro de zinc para ver que los rayos alfa, y fíjense, la mayor parte no se desvía. La pregunta que estaba en el parcialito. ¿Queda claro? ¿Regla de juego? ¿Sí? Entonces, si van leyendo el libro, van teniendo conocimiento de esto, es raro después que les vaya mal. Por favor. La idea nuestra es que puedan aprobar la asignatura y que después le quede una buena química para los años venideros. Acá tienen un ejercicio, por ejemplo. Entonces, aquí hay ejercicios que no les van a servir, obviamente, porque por ahí toman conceptos de la materia que son para otro tipo de competencias que no son las de ustedes, de un licenciado en nutrición. Pero hay algunas que sí les van a servir. Entonces, acá está la tabla, por ejemplo. Entonces, fíjense que yo, por ejemplo, capítulo 1 está hablando de todo lo que yo di, y van a ver que después enlace lo tienen a continuación, y así va a ir pasando. ¿Queda claro? Lo voy a descargar por sí, pero está subido, yo sé que está subido. Hacen así, lo descargan. Ya está. Miren qué fácil que es. Perdón, profe. Sí. Sí, te escucho. Ahora no se te escucha. Sí, que tuve que cambiar el micrófono. El link para el PDF del libro ¿dónde está? Porque no está subido porque en la página no lo encuentro. No, es que está oculto la parte de bibliografía. Pero si pones, fíjate que yo puse directamente Química, la ciencia central en el buscador de Google.
Y me pareció Sí, ahí te- química, la ciencia central, el primer link que me apareció. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Y ese ya me lo abrió. Ahí está, ya me lo abrió. El link ya te digo cómo es. academiautpedu.co. Y ahí aparece. academia.utp.edu.co. También tienen que ver esto, siempre que busquen contenido, busquen contenido que sea, fíjense en cuánto está el libro, ¿no? 8.000 y algo más o menos. 8.000, 19.000 está en otro lado, qué sé yo. Bueno, los libros ahora están cualquier cosa. Es imposible comprar un libro ahora. Pero bueno, acá lo tienen en PDF pero ya les digo, no se impriman todo el libro, no tiene sentido, porque hay muchas cosas que no van a utilizar. Pero bueno, vayan viendo qué tienen en la teoría, vayan leyendo y bueno, esto sí me interesa, esto lo imprimo. ¿Está claro? Ahora después voy a ver si está, y si no lo voy a subir y o les voy a poner el link para que lo puedan descargar ustedes. Después me pongo a hacer esto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces para la semana que viene qué tienen que hacer? ¿Sí? Estudiar el tema de enlace químico. Que es lo que vieron hoy conmigo. Mañana tienen la misma clase, mañana se da la misma clase con la otra comisión, son las dos comisiones, perdón. Así que van a tener el doble el refuerzo de la teoría de hoy. ¿Está? Y cuando tenga esta ya la subo. Y la otra también. ¿Listo? ¿Quedamos? ¿Sí? Nos vemos semana que viene. ¿Sí? Gracias, hasta luego. Buen fin de. Chau, chau. Chao. Chau, Hasta luego. Chao, profe. Chao. Profe, gracias. Chao, hasta luego. chau. Chau.